Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jesús Emanuel Espinosa Rosales. Estoy cursando la licenciatura en educación, estoy en el segundo cuatrimestre y pues bueno, yo vengo a hablar acerca de la transición que, que se lleva de la escuela tradicional a la escuela nueva. Bueno, lo que yo voy a explicar es qué es la escuela tradicional, cómo era el modelo en el que se basaba y sobre todo sus principales características. Yo creo que para entender un modelo educativo hay que investigarlo a fondo. Y bueno, lo que nosotros vamos a ver en esta ocasión es qué es la escuela tradicional y cómo fue su transición a la escuela nueva, cuáles son los principios de la escuela nueva y algunos de sus representantes. Eh, Esto es lo que estuvimos viendo en segundo cuatrimestre. Entonces, pues bueno, vamos allá. Bueno, pues para empezar, tenemos que empezar a comentar y a desglosar por partes la educación tradicional y de ahí vamos a ir avanzando para ver cómo es la escuela nueva y cuáles son los principales cambios o las principales diferencias entre ellas. Yo creo que principalmente vemos un cambio muy notorio entre una escuela y otra. Pues bueno, la escuela tradicional, también conocida como un modelo de transmisión, concibía la enseñanza como un verdadero arte y al profesor como un artesano. Su función era explicar claramente sus conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje y en la memorización del alumno. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues muchas veces nos ha tocado, a mí en lo personal, he llegado todavía a tener profesores que son así como del tipo, yo te enseño algo y tú no me puedes corregir, solamente yo tengo la razón. Entonces, algo así en este modelo tradicional. ¿A qué me refiero con la explicación que acabo de dar? En la escuela tradicional, el profesor era la teoría. O sea, lo que él decía era totalmente inapelable y no es como que un alumno pudiera agarrar y decir, oye, estás mal, o yo no estoy de acuerdo con lo que me estás enseñando. La escuela tradicional en ese sentido era un poco, bueno, no un poco, era mucho más opresora que la escuela nueva. Yo creo que de las diferencias principales es una de ellas esta temática que llevan sus clases. Bueno, como ya lo acabo de comentar, vamos a empezar con la temática. Bueno, en la educación tradicional o el método de enseñanza tradicional se le conocía por ser totalmente expositivo y mecánico, sin cambios en las clases, mientras que en el aula nueva se pretende ir un poco más allá, educando para la sociedad, incorporando temas transversales para educar al alumnado en todos los ámbitos al que se enfrentará. Pero dentro de las estrategias didácticas empleadas en el sistema educativo tradicional, realmente se mantenía en el hecho de la exposición, el desarrollo de talleres, realización de trabajos externos y como tal no era algo como lo conocemos actualmente. Tal y como se describe, la principal característica del modelo pedagógico tradicional es que en este se fundamenta sobre las bases de transmisión y recepción de la información. En este sentido, la forma en la que los alumnos asientan los conocimientos es mediante la práctica y la repetición. ¿A qué vamos con esto? A que si tú estabas en una escuela tradicional, por ende, prácticamente ya estabas yendo a que te enseñaran lo que sabía el profesor. No existía una retroalimentación, no se conocía ese intercambio de ideas y de pensamientos.
realmente tú ibas y lo que te enseñaba el profesor pues ya era lo que tenías que aprender. En estos métodos tradicionales sirven fundamentalmente para transmitir conocimientos. Están concebidos esencialmente para trabajar con todos los estudiantes. Parten de un supuesto equivocado que todos los estudiantes son iguales. Escuchando al docente de forma pasiva, aprenden la lección y se promueve el memorismo, la pasividad y la repetición. En esta escuela, pues obviamente tú no podías dar tu opinión, por así decirlo. Tenías que ser un alumno totalmente pasivo y pues obviamente no te podías oponer a lo que el profesor te estaba enseñando. Lo que él te estaba enseñando pues estaba bien y ya. O sea, no es como que tú pudieras dar tu opinión concreta de un tema. Él te enseñaba y tú lo único que tenías que hacer era repetir, repetir y repetir, memorizar lo que te estaban enseñando y en base a eso pues se fomentaba la educación. La evaluación tradicional estaba en los parámetros establecidos por el docente. Esta no tenía en cuenta los criterios académicos y profesionales. Se asignaban las notas cuantitativas sin criterios claros que los justificaran. Se centraba más en los errores que en los logros y no tenía en cuenta la participación de los alumnos. Sobre todo es importante hacer énfasis en esta parte. ¿Por qué? Porque ya lo decía, se basaba únicamente en lo que dijera el profesor, no se basaba en cómo trabajará el alumno. Si el alumno tenía un error, pues ahí ya se acababa. Este es un modelo pedagógico tradicional conocido sobre todo por esto, porque dentro del enfoque de la educación se entiende como una transmisión directa de conocimientos por parte del profesor. Aún así, el alumno es el foco del método de enseñanza. Ya retomando un poquito lo que acabo de comentar, el alumno, como ya lo veíamos en este método de enseñanza, no tiene ni voz ni voto. Se mantiene únicamente en lo que el que dirige las clases, en este caso el profesor, expresa. Las evaluaciones eran iguales para todos, no había excepciones. Para la escuela tradicional todos estaban al mismo nivel, no se necesitaba algún tipo de enseñanza especial o específica para los grupos, todos tenían que aprender con lo mismo y se acabó. Era un poquito injusto, bueno, no un poquito, era demasiado injusto. Entonces, ya aquí ya empezamos a ver el cambio a la escuela tradicional. De la escuela tradicional a la escuela nueva, que ya busca ajustar en base a las necesidades del alumno. Porque ¿qué es lo que hacía también la escuela tradicional? Algo que hacía la escuela tradicional es que pues te enseñaban y si te sirve lo que te estoy enseñando bien y si no pues también. Pero ya en la escuela nueva, algo que vamos a ver más adelante es que ya enfocan el conocimiento que se está impartiendo en voz y voto de lo que pueda hacer el alumno, de lo que pueda desempeñar, que lo que aprenda le sirva para su futuro. Hay una pequeña parte en lo que ya lo había mencionado. Es muy importante recalcar este punto porque en la escuela tradicional te enseñaban lo que sabían, te evaluaban exactamente igual todos, no había un nivel más, un nivel menos, el mismo, el mismo nivel de enseñanza para todos y ya. No podías participar, no podías dar tu opinión y sobre todo algo que me parece muy injusto es que si tenías un error se iban sobre eso y ya. No es como en la escuela actual que a base de los errores es como, bueno, en muchas escuelas a base de los errores es como se va aprendiendo, es como se va fomentando pues el aprendizaje, que yo creo que es lo correcto. Si tú te equivocas, yo siento que la manera más adecuada de apoyarte es trabajando sobre el error.
haciéndote ver lo que tienes mal para que uno lo pueda mejorar. Sin en cambio en esta escuela antigua o la escuela clásica vemos que eso no existe. Te enseñan y lo que te enseñaron está bien, no importa si lo ocupas o no, ya te lo enseñamos, quédate con eso y si te sirve, pues qué bien. Entonces, bueno, esto fue la escuela tradicional. Vamos a buscar ahora cómo se hace esta transición a la escuela nueva y qué es lo que está buscando. Principalmente busca más esa libertad de los estudiantes, darle más esa importancia a lo que ellos piensan, a lo que ellos quieren, a métodos de enseñanza. Aquí ya vemos métodos de enseñanza, pero bueno, vamos a comentarlo, porque lo podría decir así seguido, pero es mejor comentarlo y ir proyectando algunas imágenes para que se vaya dando a entender. En las anteriores, hay cierto minuto en el que pongo una imagen donde hay un niño que tiene una figura diferente a la de los demás. Eso en la época de la escuela pues clásica estaba mal. Estaba mal que una persona tuviera una opinión diferente. Todos tenían que pensar lo mismo. Entonces, pues bueno, yo creo que es muy importante ya ese salto que se dio en la escuela nueva. Así que, pues vamos a verla. Bueno, pues aquí ya empezamos a entrar un poquito más en materia de qué es el modelo de la escuela nueva. Pues bueno, la escuela nueva se plantea como un modelo didáctico y educativo distinto al tradicional, que convierte al niño en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando de lado el papel del maestro como autoridad y único portador de conocimiento para convertirlo en dinamizador de la vida en el aula. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí ya está la principal diferencia y sobre todo yo creo que esta es sobre la que nos vamos a basar para dar un contexto fijo de qué es la escuela nueva. Bueno, aquí nos damos cuenta que la escuela nueva nos habla de qué, de que ya vamos a basarnos en el niño, en cómo va a ser su proceso, eh, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo le enseño yo y cómo puede aprender él, ya buscando métodos específicos para enseñar, ya no simplemente enseñar por enseñar, y también ya buscando que los aprendizajes vayan de acuerdo a lo que el niño necesita. Esta es una pedagogía progresista muy diversa, muy diversa a comparación de la tradicional. Pues esta se inició a finales del siglo XIX con el objetivo de crear escuelas que satisfacieran las exigencias de la gran burguesía, alcanzando su desarrollo óptimo en las primeras décadas del siglo XX. Se orienta hacia una crítica a la escuela tradicional y autoritaria que existía en aquella época. Bueno, pues buscaba formar personas integrales. De ahí su énfasis en que ya empezaban a mostrar competencias cognitivas de los estudiantes como en las no cognitivas. El enfoque en el estudiante como persona integral ya empezaba a fomentar sus capacidades de liderazgo y sus competencias para la vida y para la convivencia en sociedad. ¿A qué voy con esto? A que ya aquí ya se enfoca más el conocimiento en base a lo que él requiere, en base a cómo su entorno se lo pide. Aquí ya no es simplemente te enseño y si te sirve el conocimiento, pues qué bueno. Aquí ya te vamos a enseñar de la mejor manera, vamos a buscar un método de enseñanza apto para ti y no solo eso, sino que también ya tú puedes retroalimentar, ya tú nos puedes dar tu opinión, dar tus ideas y así ver si estás entendiendo los temas que te estamos dando. Pues en especial ya vemos aquí algunos exponentes que fueron pues, los principales para mí, desde mi punto de vista. Bueno, uno de los principales porque
Son muchos autores que aportaron para que la escuela nueva se pudiera llevar a cabo, entre los cuales pues ya vemos a María Montessori, Ovidio de Clory, John Dewey, eh, Ferrier, Cousinet, Freinet, entre muchos otros, pero principalmente se busca una escuela didáctica. Aquí ya vemos fundamentos completamente diferentes a los que veíamos en la escuela clásica. La escuela nueva fue un movimiento muy complejo, bastante amplio y se nutría de las diferentes aportaciones, como ya lo mencionaba, y experiencias de autores de diferentes nacionalidades. Esto también es muy importante recalcarlo porque no solo todos son de una nacionalidad, sino que era una situación que se vivía a nivel global y por lo tanto generaba todo tipo de opiniones y controversias, obviamente buscando una mejor educación para los niños. La escuela nueva es todo un conjunto de ideas y principios para responder a las formas tradicionales de enseñanza. La nueva pedagogía valora más las interacciones sociales, tanto que las percibe en lo escolar y de manera más o menos consciente del medio natural y del entorno social, incluida la familia o el propio grupo escolar. Pues bueno, en esto de la escuela nueva había 7 principios esenciales que se basaban en el conocimiento del niño, una nueva filosofía de la educación, concepto de una educación como un proceso, noción de libertad, el interés como punto de partida y la actividad como esencia de su caracterización. Aquí también ya vemos nuevos tipos de enseñanza, pero sobre todo algo que marcó mucho la época es que con la escuela tradicional, ¿cómo decirlo? De cierta manera había discriminación en muchos aspectos y no se trabajaba de la manera más adecuada de la que se trabaja actualmente, que ya se basa en el desarrollo del niño, en qué es lo que puede y no puede aprender en base a su edad, en base a cómo va creciendo. Entonces, para mí, la escuela nueva llegó a reformular completamente para bien, realmente para bien, porque la escuela clásica yo creo que dejó a muchas personas con dudas, a muchas personas que realmente no sabían bien a lo que iban. Entonces, pues bueno, más o menos es un resumen pequeño y creo que ya me estoy excediendo un poquito en el tiempo. Pero sobre todo la diferencia era eso, darle a los niños más libertad y más dinamismo en las clases para que ellos se interesaran. Bueno, pues por mi parte parece que esto ha sido todo. Espero les haya sido útil la información acerca de la transición de lo que fue la escuela clásica y de lo que es hoy en día la escuela nueva. Cada vez, como conclusión, me gustaría agregar que cada vez se van descubriendo nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de aprendizaje y es bueno darle la importancia que se requiere a un proceso fijo mediante el cual obviamente los alumnos puedan aprender. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son ellos los que tienen que percibir la educación y son ellos a los que les afecta o les beneficia el que el maestro esté bien preparado y que el maestro esté a disposición de enseñarte de enseñarte de la mejor manera posible. Entonces, a manera de conclusión, la escuela nueva vino a revolucionar de una manera muy positiva. Eso es desde mi punto de vista. Y, y todas esas aportaciones, a lo mejor en el momento, los filósofos, los pedagogos, no lo hicieron específicamente con el fin de, de fomentar o de hacer valer como tal la escuela nueva. Algunos sí, algunos ya viendo el movimiento se sumaron y quisieron hacer su aportación. Todos hicieron aportaciones muy grandes, muy valiosas,
que hoy en día a los docentes nos facilitan muchísimo eh, la enseñanza. O sea, nos facilitan muchísimo. ¿Por qué? Porque son estudios, son corrientes ideológicas que hoy en día nos ayudan a comprender las necesidades del alumno y a que existan esos programas para dar a entender ciertos temas que a lo mejor en la escuela clásica se complicaban y que hoy en día a lo mejor son un poquito más fáciles de expresar porque ya se lleva toda una línea de conocimiento. Espero este video haya sido de su agrado y, y que les pueda ayudar. Así que, pues por mi parte sería todo. Hasta luego.